Buenas, yo soy Marina y voy a ser vuestra profesora del curso intensivo de selectividad para Historia del Arte en la Academia Puerta Real. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir viendo a través de este cuadernillo que tenemos aquí todos los periodos artísticos uno a uno. Se trata de clases que duran unos 50 minutos y en concreto el curso intensivo también dura unos 12 días. Entonces vamos a ir viendo tema a tema. Durante los primeros 20-25 minutos de clase va a ser teoría de forma muy esquemática, resaltando lo esencial de cara a selectividad, la terminología específica para saber analizar tanto obras de arquitectura como de escultura y, por último, de pintura, en el caso de que ya exista. Vamos a ir siempre siguiendo un orden cronológico, atendiendo al contexto histórico donde se desenvuelve ese periodo artístico y dedicaremos los últimos 20-25 minutos también de clase a comentar las obras específicas del periodo que estemos estudiando. Por ejemplo, en este caso, ¿vale?, estamos viendo el arte gótico, que se correspondería con el tema 6, tras haber visto el arte románico y el arte griego, el romano y todo el arte hispano-musulmán. Entramos en un periodo artístico de vital importancia en toda la historia del arte, porque es cuando se construyen las grandes catedrales. Y las grandes catedrales son símbolo aún hoy día de la religiosidad en casi toda Europa. Es también un arte muy religioso que es producto del contexto en el que se desenvuelve. Vale, por ejemplo, aquí tendríamos que analizar cómo se levanta ese gran esqueleto de piedra que permite abrir grandes vidrieras, porque tenemos que pensar que hasta que no llega este periodo artístico y los constructores y arquitectos son conscientes de que pueden elevar la altura de los edificios y descargar al muro de su función sustentante, no podemos conseguir tanta elevación y verticalidad como ocurre ya ahora. Entonces, tenemos lo primero, el esqueleto de piedra, que se consigue en este periodo, como he dicho, formado por arbotantes en un primer lugar, ¿vale?, que serían estos arcos que se ven aquí en este dibujo y en la foto. Después esos arbotantes descansan en los contrafuertes, descargando el peso de la bóveda central aquí hacia abajo en sentido vertical, y esos contrafuertes, en el caso del gótico, son rematados en pináculos, que son pequeños pilares piramidales, muchas veces decorados con gabletes, que es terminología también propia del gótico, todo ello en piedra. Y finalmente también tendríamos las gárgolas. Las gárgolas tienen una doble función, tanto para canalizar agua, el agua de lluvia, como una función meramente decorativa, simplemente. Aquí tenemos una vista desde arriba también, en concreto tenemos Notre Dame de París, ¿vale? Y de nuevo podríamos ver ahora con una foto de una vista de pájaro la nave central, que está siempre más elevada que las naves laterales porque es para albergar a los fieles, mientras que las naves laterales son para transitar por la iglesia sin interrumpir la misa. Seguidamente, de nuevo, los mismos elementos que hemos dicho antes, ¿vale?, contrafuertes, pináculos y arbotantes. Aquí en otra diapositiva, volviendo al tema de las gárgolas, se colocan en la zona alta, en hileras o individuales, y el valor decorativo se impuso al simbólico, siendo figuras humanas o monstruosas. Vale. Otra característica muy importante de la arquitectura gótica es el tipo de arco usado. En el románico se usa el arco de medio punto, que es un arco más rebajado que tiende más a la horizontalidad, mientras que en el gótico vamos a ver cómo se usa lo que se conoce como el arco apuntado u ojival. Con esto se consigue también que la vista del espectador vaya siempre hacia arriba, y eso va a ser algo también muy característico que nos va a permitir diferenciar, en caso de que nos caiga una obra arquitectónica gótica en el examen de selectividad, nos va a permitir diferenciarla e identificarla como una obra propia de este periodo, porque solo se empieza a usar aquí. Entonces vamos a ir viendo los tipos de elementos arquitectónicos y de técnicas que se usan en cada periodo de forma muy rápida pero muy concreta también, para que sirva de repaso y de soporte a todo lo visto durante el curso y se puedan identificar todas las obras artísticas. Vale. Otro elemento arquitectónico muy típico son las bóvedas de crucería. Las bóvedas de crucería, esto así como recordatorio, se forman a partir del cruce de dos bóvedas de cañón y quedaría de esta forma, ¿vale? Aquí tenemos algunos ejemplos de dibujos
y ya hemos visto las bóvedas de crucería califal en el arte hispano-musulmán, que eso se vería en el tema 4, la bóveda sexpartita, se llama sexpartita porque está dividida por los nervios, que serían estas zonas de aquí, y se cruzan en el centro clave, darían 6 partes o plementos, que se llama. Vale, y finalmente tendríamos otros 2 tipos de bóvedas. Cuantos más cruces, más nervios se crucen, más plementos surgen. Otro tipo de bóveda sería la bóveda estrellada, con forma de estrella, tal y como vemos aquí, o la bóveda de treceletes. Vale. Aquí tenemos otras imágenes de bóvedas de treceletes. Hay muchísimos ejemplos a lo largo de toda la arquitectura gótica, tanto en nuestro país, pero sobre todo en Francia, que es de donde surge también el estilo, siempre también entendido como una evolución del propio románico, durante el siglo XII, XIII, pero también hasta el siglo XIV, XV. En el caso de aquí en España también veremos cómo se mezcla un poco con el arte renacentista, cuando están los reyes católicos aquí asentados, y en concreto en Granada tenemos muy buenos ejemplos de lo que se conoce como la arquitectura gótica isabelina, que está a caballo entre el gótico y el renacimiento. Vale, aquí tenemos de nuevo todo el esquema que hemos comentado antes para verlo en el interior de la catedral y en el exterior, ¿vale? Todo el triforio, por ejemplo, también es otro elemento arquitectónico muy novedoso durante el gótico. Se ha eliminado la tribuna románica y se ha sustituido por un triforio. Aparte del triforio, que estaría en el segundo piso, el número 5, que se ve muy claramente con este esquema, tenemos también en la parte superior el claristorio. Se llama claristorio porque son arcadas formadas por vidrieras, que hay que recordar que las vidrieras son muy características del gótico, y por eso recibe ese nombre, porque entra la claridad, y por eso se llama claristorio. ¿Vale? Aquí se vería de nuevo el piso inferior lleno de arcadas, el triforio en el piso secundario y el claristorio, que se ven ahí las vidrieras en tonos azulados, que estaría en el tercer piso. ¿Vale? Aquí tenemos otro ejemplo de triforio, y eso nos sirve de nuevo también para identificar una obra arquitectónica en caso de que cayese en el examen de selectividad. Pues esto es un ejemplo de cómo sería la dinámica de las clases, siempre combinando la teoría, como he dicho, también con la práctica y atendiendo en todo momento a las obras que nos pueden preguntar.